Palabra de Dios, amén. Yo quiero que vaya al libro de Éxodo y vamos a hablar de un tema que Dios ha venido hablándome en este último tiempo, y es acerca de que Él viene a visitarnos. Viene un tiempo de visitación de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los visite? ¿Cuántos quieren eso? Que Dios los visite. Si nosotros nos vamos a la Biblia, en muchos pasajes hubo visitación de Dios. Dios visitó personas. Dios visitó ciudades, pueblos. Pero Él los visitó en su tiempo, en el tiempo de Él. Por eso hay que esperarlo. Hay que esperar el tiempo de la visitación. ¿Qué hace Dios antes de la visitación? Prepararnos. Él nos prepara el corazón, porque sería triste que Él viniera y usted no lo supiera, porque su corazón no está preparado. Entonces Él tiene que preparar el corazón para que nosotros conozcamos la visitación de Él a nuestra vida y le demos la gloria, la alabanza y estemos agradecidos con Él cuando Él nos visite, porque lo sentimos, porque lo experimentamos. ¿Qué tal viniera Dios y yo endurecido, sin sensibilidad, sin el deseo de conocerlo, sin el deseo de verlo? Entonces, ¿de qué me serviría que Dios visite si no conozco el tiempo de su visitación? ¿Entiende eso, hermano? Jesús lloró sobre Jerusalén. Y ahí lo dice Él. Él vino a visitar la tierra. El profeta Isaías dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo estaba el pueblo? En tinieblas, dolor, sufrimiento. En el tiempo del Imperio Romano, Jerusalén estaba en tinieblas y vio gran luz. ¿A quién vieron? El cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 9, la visitación de Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Sanar al enfermo, liberar a los oprimidos por el diablo, darle libertad al cautivo, su ministerio. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y a enseñar el año agradable del Señor. Ese fue su ministerio, esa fue la visitación del Señor. Pero Israel no lo entendió. ¿Por qué Dios tiene que preparar nuestro corazón? Para que nosotros entendamos el tiempo de su visitación. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es la revelación de Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es ser religioso e ir a la iglesia y tener una fe y tener unos principios. Otra cosa es la visitación de Dios. Diferente. Cuando Dios visita, transforma. Yo le digo una cosa: ¿usted ha sido transformado? ¿O sigue igual? ¿O sigue igual su vida por meses, por años? ¿Qué dice usted? ¿Ha sido transformado? Cuando Dios visita, transforma. Cuando Dios visitó a el endemoniado gadareno, lo liberó. Y él fue a un encuentro con él, a visitar al endemoniado gadareno. Pasemos al otro lado. Tengo que ir a hacer algo allá. ¿Y con quién se encontró? Con este hombre endemoniado. Y lo liberó, le transformó la vida.
Cuando Dios visitó la casa de Jairo, la niña estaba muerta. ¿Qué sucedió? La resucitó. Cuando Dios visita, transforma, cambia. Y viene un tiempo así para usted, hermano. Viene un tiempo así para usted, para la iglesia. Viene un tiempo así para la tierra, para los que están allá afuera, para los que no conocen a Dios. Y Dios los va a tocar y los va a cambiar. La religión no va a cambiar. La religión no va a cambiar. La iglesia no va a cambiar. El que va a cambiar es el poder de Dios, su visitación. Su visitación. Y esa visitación viene en el tiempo que Él decida visitar. En el tiempo que Él decida visitar. Entonces la Biblia habla de muchas visitaciones. En el libro de Éxodo vamos a mirar algunas cosas que tenía el pueblo de Israel antes de la visitación de Dios. En el capítulo 1 vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba ¿en dónde? En Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Qué hacía Egipto con Israel? Oprimirlos. Empezó una persecución contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de parte de Faraón. Faraón representa el mal. Faraón es tipología de Satanás, que no ama al pueblo de Dios, que lo persigue, que lo quiere oprimir, que lo quiere destruir. Entonces vino opresión. Pero cuanto más, versículo 12, los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, Satanás nos tiene miedo, hermano. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo? ¿Cómo los hizo servir? Con dureza. Algo que está pasando en las naciones de la tierra. Algo que la gente no quiere ver. Algo que la gente tiene vendados sus ojos. De cómo Colombia está siendo oprimida por gobiernos corruptos y malos. Gobiernos que están siendo instrumentos de Satanás para destruir a los pueblos, a la gente, a los pobres. Eso es lo que está pasando en Colombia y en muchas naciones en el mundo. Y es lo que pasó con Israel. Pero en medio de todo eso,
que estaba pasando en Israel, el Señor dijo, voy a visitar a mi pueblo. En medio de lo que está pasando aquí en Colombia, el Señor ha dicho, voy a visitar Colombia. Así usted no lo vea. Así su esperanza esté caída, hermano. Y diga, pero ¿cómo? Él lo va a hacer. Te va a visitar, hermano. Y va a visitar esta nación. Tenemos que esperar. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir perseverando en la fe. No desmayar. Porque Dios tiene su porción para ti. Digan amén. Dios tiene una recompensa para ti. Dios tiene una bendición grande para ti. Has pasado por momentos de sufrimiento. Has pasado por momentos de dolor. El Señor se acordó de ti. Va a enviar su bendición y su visitación. El Señor te dice en esta mañana, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo haré una obra grande con tu vida. Te lo dice el Señor. Solo espéralo. Así como esta nación oprimió a Israel, los gobiernos mundiales están oprimiendo a las naciones. La Biblia lo habla, la gente no lo quiere entender. ¿Sabe por qué la gente no lo quiere entender? Porque no leen la Biblia. Porque no leen la Biblia. Entonces solamente viven con versículos que le hablan solamente de cosas buenas, pero no ven el contexto total. Y la Biblia dice en muchos libros, y aún en el libro del Apocalipsis dice que el Señor vendrá a juzgar a los que destruyeron la tierra. Usted sabe que hay un equipo de gente, hay un grupo de gente que destruye la tierra, que destruye a los seres humanos, que destruye a la naturaleza. Hay una agenda mundial que le está haciendo daño a las naciones, con políticas de destrucción masiva, por ejemplo, con políticas de muerte, de guerra, con políticas de aborto, con políticas de dañar la moral de los pueblos, hermano, con políticas anticristianas. Pero el Señor se va a encargar de ellos. Y por eso el Señor ha decidido visitar la tierra, visitar a las naciones y visitar Colombia. Nos va a visitar, hermano. Acá dice la palabra, para seguir leyendo acá. Versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Qué más hicieron? Versículo 14, y amargaron su vida con dureza, servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. ¿Cómo vivía este pueblo? Con amargura. Les amargaron la vida. ¿Por qué? Porque los tomaron como esclavos para oprimirlos. ¿Cómo anda la gente aquí en Colombia, hermano? ¿Cómo anda la gente afuera? Amargados, con dolor, con tristeza, sin esperanza, hermano. Camine por la tierra, camine por esta ciudad, camine en cualquier lugar y va a haber caras de angustia, va a haber caras de dolor y de sufrimiento. Como cristianos eso nos duele. Como cristianos eso no nos gusta. No nos gusta ver la gente sufriendo, hermano. No nos gusta vivir en el sufrimiento y que gente haya querido amargar al mundo a través de la esclavitud. Y si usted va a mirar esclavitud, lo hay cuando usted gana un sueldo mínimo, trabajando muchas horas. El pueblo venezolano que ha venido aquí a Colombia por la opresión de Venezuela, hermano, les ha tocado vivir aquí en Colombia como esclavos, ganando nada, trabajando fuertemente, duramente,
por un poco de dinero. Pero ¿sabe por qué la gente paga poco dinero? Porque tampoco tiene plata para pagar más. Porque hay un puñado de gente que ha querido oprimir a la nación, hermano. Son pocos. Son más los que están con Dios. Son menos los malos, hermano. Son malos buenos y son menos los malos. Pero los malos nos han engañado de que ellos son muchos. Pero un día van a caer los malignos. Un día van a caer la gente que destruye la tierra. Un día van a caer los corruptos, hermano. Un día van a caer los que le han hecho daño a la niñez de Colombia, a la niñez del mundo. Un día van a caer los que le han hecho daño a la juventud, los que le han hecho daño a la gente, hermano. Un día van a caer, porque de Dios nadie se libra, hermano. De Dios nadie se salva. Y ojalá que caigan para arrepentimiento. Dice la palabra, y el que caiga sobre la piedra será quebrantado. Pero el que la piedra caiga sobre él será desmenuzado. La piedra es Cristo. Aquel que no quiera reconocer a Cristo, aquel que quiera seguir haciéndole el mal a este mundo, la piedra lo va a desmenuzar, hermano. No lo va a quebrantar. A nosotros nos quebranta su palabra para rendirnos al Señor, para amarle, para arrepentirnos, para buscarle, para tener temor de Dios, para un cambio espiritual, para un cambio para ser cristianos. Dios espera cristianos. Y el cristiano es el que dice la Biblia. El cristiano es el que cambia. El cristiano es el que es transformado, no perfecto, pero sí tiene un cambio. Es bondadoso, tiene el fruto del Espíritu: bondad, amor, fe, templanza, mansedumbre, paciencia. Todo eso lo tiene el cristiano. Hermano, pregúntate, ¿lo tienes? ¿O solo es palabra, hermano? La gente ya no quiere palabras. La gente ya no quiere textos bíblicos que se envíen por las redes sociales. La gente no quiere textos por WhatsApp. La gente quiere ver cambios en ti. Si tú te quieres ganar a alguien para que sea cristiano, ese alguien tiene que ver fruto en ti. No perfección, tiene que ver fruto en ti. Tiene que ver sinceridad en ti. Tiene que ver en ti verdaderamente que eres lo que eres. No eres otro, eres un ser humano sincero, que muestra la verdad en su corazón, que anda sin doblez. Jesús aborreció la hipocresía. Jesús condenó la hipocresía. Si ustedes fueren como los fariseos, su justicia fuere como la de los fariseos, no entraréis al reino de Dios. Como eran los fariseos, hipócritas. Se mostraban bien y no estaban bien. Dios no quiere eso. Dios quiere gente sincera, gente humana. Gente que sea lo que es, pero que diga: Señor, yo te necesito. Que digan: Señor, yo quiero cambiar de vida. Señor, ayúdame, cambia mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Gente genuina. Gente que adore a Dios. Y a esos el Señor los va a visitar en este tiempo, hermano. Va a llegar tu visitación. Sé fiel. No desmayes. Sé fiel, porque Dios te va a visitar. Dios nos va a visitar la iglesia. ¿Para qué va a visitar la iglesia? Para darle vida. Porque la iglesia en este tiempo es una iglesia muerta, una iglesia tibia, una iglesia como la iglesia de la Odisea. Se muestran cristianos, pero no lo son. Está muerta la iglesia, el Señor la reprende a la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, versículo 14 en adelante, le dice esta palabra a la iglesia, le dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, o sea, Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Hermano, Dios conoce nuestra vida.
Dios no la conoce. Conoce a todo el mundo, a todos los seres humanos. Y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire el estado de la iglesia actual, hermano. Una iglesia que viene por un milagro, hermano. Aquí ha llegado gente por un milagro. Dios ha hecho un milagro, no volvieron. ¿Y ahora dónde están? Tomando, bendecidos por la provisión que Dios les da, pero lejos de Dios. ¿Eso es lo que Dios quiere, hermano, para la iglesia? ¿Eso es lo que Dios quiere para su vida, hermano? ¿Que usted sea parte de Él? No. Dios quiere que usted esté con Él, porque lo ama. El Señor dice que Él lo ama y que no quiere que tú te pierdas, sino que seas salvo. Entonces la gente recibe un milagro, la gente recibe una bendición y se van de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y este es el estado de la iglesia de este siglo, hermano. ¿Usted quiere ver el estado de la iglesia de este tiempo? Hermano, la iglesia la Odisea. Una iglesia que solamente busca prosperidad, pero sus corazones están lejos de Dios. Una iglesia que solamente busca el milagro pronto, pero para seguir su vida igual. Y Dios quiere cambiar corazones, hermano. ¿Cómo cambia Dios corazones? Los grandes hombres de Dios lucharon contra el pecado, hermano. Los grandes hombres de Dios decían: Señor, ¿hasta cuándo esta carga del pecado? Hasta que se encontraban con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios los visitaba y los liberaba de la culpa y del pecado, hermano. Gente que clamaba, pero la gente quiere venir: oren por mí. Necesito esto. Quiero ser sano, no más. 10 leprosos fueron limpiados. Solamente uno se devolvió al Señor Jesús para decirle: Señor, gracias, para darle gloria. Y el Señor le pregunta: ¿y dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que yo sané? No volvieron. Solamente uno vino para darme gloria. ¿Y qué le dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Sabe qué quiere Dios, hermano? Firmeza. ¿Qué quiere el Señor? Que le amemos. ¿Qué quiere el Señor? Que nuestra vida sea entregada a Él. Una entrega solamente a Él. Y este es el estado de la iglesia de este tiempo. Este es el estado de la iglesia. Dice el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico. ¿Qué dice esta iglesia? Yo soy rica. Dice eso: yo no tengo y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia dice: yo estoy bien. Esta iglesia dice: yo no tengo necesidad, yo soy santo, yo soy santa. No necesito a nadie, ni necesito a Dios. Vive su propia vida sin Dios, sin nadie, sin obediencia, sin obedecer a Dios. Viven lejos, alejados de Dios. Pero esta iglesia cree que está bien. Esta iglesia se cree que está bien. Cree que tiene todo porque es rica. El contexto de esta iglesia es que vivían en un lugar donde había mucha prosperidad. Era gente que vendía telas. La iglesia en la Odisea, en esta ciudad, en el siglo I, era una iglesia rica, era una ciudad rica. Entonces era una iglesia muy próspera, pero una iglesia tibia que no tenía a Dios. Porque usted va a seguir leyendo, hermano, y dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, le dice el Señor, que eres un desventurado, que tú eres un desventurado. Le dice miserable. Jesús diciéndole a esta iglesia: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no tienes nada. Lo único que tienes es plata.
pero espiritualmente no tienes nada en tu corazón y en tu vida. Y ese es el estado de la iglesia de este tiempo, hermano. Una iglesia tibia, una iglesia que no está preparada. La iglesia de este tiempo no está preparada. Son muy pocos los cristianos. Son muy pocos, el remanente siempre ha sido poco. El remanente es aquel que clama. El remanente es aquel que ora. El remanente es aquel que sigue clamando por las almas. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú amas a los perdidos? Si tú no amas a los perdidos, pues estás lejos de estar bien con Dios. Si tú no gimes por los perdidos, si tú no lloras por la gente que está viviendo el dolor en la calle, afuera, estás mal, hermano. No estás bien. No eres cristiano de nombre. Eres cristiano porque vas a una iglesia. Eres cristiano porque un día conociste a Cristo. Pero tus obras no son dignas de Cristo. Tus obras son estas. Eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. O sea, el Señor le está diciendo: usted no tiene nada, me necesita a mí. Me necesitas. Porque más adelante le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. O sea, tú no me tienes. Yo estoy lejos de ti, pero yo estoy ahí al lado para golpearte. Tu puerta, ¿me vas a abrir o no me vas a abrir la puerta de tu vida? Porque no me tienes. Tienes dinero, tienes prosperidad, tienes lujos, tienes títulos, tienes casas, tienes carros, tienes todas las comodidades, pero no me tienes a mí. Eres una pobre desventurada, eres ciega, eres desnuda. Porque el que no tiene a Cristo no tiene nada. El que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Te dice un amén? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Pablo con un aguijón en la carne. ¿Cuántos tienen un aguijón hoy? En su vida, en la carne, algo que les duele, algo que les molesta. El aguijón en la carne es algo que nos molesta en la vida, algo que no queremos tener en nuestro corazón, que nos molesta diariamente, que no nos deja dormir, que nos levantamos y estamos pensando en ese aguijón, que nos dormimos y nos dormimos con esa carga. ¿Cuánta gente está viviendo con ese aguijón? ¿Cuántos que escuchan ahí a través de Facebook tienen ese aguijón? Y Pablo oraba por el aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás, dice la palabra, para que me abofetee, o sea, me dé cachetadas. Y él oraba y dice: Señor, he orado 3 veces. Él tenía fe. Hay gente que tiene que orar 1000 veces para ver si ve un milagro. Él sí tenía fe, oró 3 veces nomás. Él dice: oré 3 veces, Señor, y tú no me lo quitas. Y el Señor le da respuesta. ¿Qué le da de respuesta? Le dice: suficiente es mi gracia. Suficiente soy yo para ti. No necesitas nada más. ¿Cuándo la iglesia va a entender que suficiente es el Señor? ¿Cuándo nosotros vamos a entender que Él es suficiente para mi vida? Bástate mi gracia, le dice el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este tiempo y en este último tiempo tan difícil, lleno de aflicción, es el tiempo de la aflicción para la tierra, el tiempo del dolor, el tiempo de la angustia, el tiempo de la enfermedad llamada estrés, el tiempo de la ansiedad, el tiempo, hermano, donde la gente se está enloqueciendo, el tiempo donde la gente se está suicidando, hermano, por cargas que no pueden llevar, por aguijones en la carne. Que no han entendido que basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Hasta cuándo la iglesia va a entender eso? El dolor y el sufrimiento es necesario para conocer a Dios, para ver a Dios. La teología de la prosperidad te dice: no sufras, no llores, todo estará bien. La teología de la prosperidad
Si no tienes prosperidad, estás mal con Dios. La teología cristiana se basa en el sufrimiento también. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido al mundo. Le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en lo débil que eres. Diga al débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Es un mensaje de fe. Es un mensaje de ver a Dios en medio de toda circunstancia, en medio de toda dificultad. Es un mensaje de ver a Dios a pesar de la realidad humana. ¿Cuál es la realidad humana de este tiempo? ¿Cuál es la realidad de esta sociedad? ¿Cuál es la realidad? ¿La tapamos, hermano? Muchos cristianos quieren tapar la realidad, quieren que no hablen. He mandado mensajes por Facebook diciendo, mire, el asesinato de Colombia, el asesinato de los líderes, el asesinato de los niños, el bombardeo, y la gente cristiana, no hable, no hable. Hoy, pastor, usted no es un pastor de paz. Ese mensaje es de odio. ¿Cuál odio? Es un mensaje de dolor por el muerto, por la gente muerta. Es un mensaje de decirle, hay que tener un cambio, hay que orar. La gente le dice, hay que orar y hay que callarse. Eso es lo que dice este gobierno. No digan nada, no protesten, sigamos igual, sigamos así vamos bien, no importa. Y así no es, hermano. Los profetas hablaron. Jeremías habló contra un pueblo, contra un rey, contra unos falsos profetas y falsos sacerdotes, y él se levantó a hablar y les dijo, ustedes están mal, el mensaje es este, Dios habla esto, tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento. Si no se arrepienten, viene un pueblo del norte, les dice Jeremías a Israel. Viene un pueblo del norte, Babilonia, viene Nabucodonosor y va a tomar esta ciudad y la va a sitiar y va a quemar el templo y va a quemar Jerusalén. Si ustedes no se arrepienten, sucederá eso. ¿Qué pasó con Jeremías? Lo metieron a una cisterna, lo atacaron, lo querían matar. Le decían, usted es falso porque está hablando la mentira. No, rey, no, tranquilízate, rey. Viene paz y prosperidad, decían los falsos profetas. Pero el mensaje de Dios era diferente. El mensaje de Dios era, viene un pueblo del norte a destruir. ¿Y qué le tocó hacer al pueblo de Israel? Y le dice Jeremías, los que se vayan cautivos les irá bien, los que se queden acá morirán por espada, por hambre, por las fieras de la tierra. Lea el mensaje de Jeremías, el libro de Jeremías, y ahí dice todo eso. ¿Y cuál era la orden de Dios al pueblo? No se queden en Israel, vayan cautivos a Babilonia. ¿Quiénes fueron cautivos a Babilonia? Daniel, sus amigos. Y les fue bien. Ezequiel fue a Babilonia y les fue bien. Los que se quedaron en Israel murieron. Con esto quiero decirle, hermano, hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, no la voz que te dice, tranquilo, no va a pasar nada, cálmate. Y te soban ahí, pero no pasa nada, hermano. ¿Por qué el Señor ha permitido muchas cosas en tu vida? Porque el Señor quiere cambiar tu vida. Y la va a cambiar cuando tú mires al cielo y le digas, Señor, te necesito. No cuando mires las cosas de este mundo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ama al Señor tu Dios. La Biblia dice, tu ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos, donde mora Cristo. La Biblia dice, estás en el mundo, pero no eres parte del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ora por ellos el Señor, por los 12, les dice, Señor, guárdalos del mal, líbralos de todo mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Yo te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? ¿Por qué no los sacaba del mundo el Señor a los 12? ¿Por qué no se iban ellos 12 que fueron tan fieles con Él? Se iban también en el día de la asunción de Jesús, cuando Jesús se fue al cielo. Porque el Señor tenía una obra que hacer con ellos. Yo me voy, pero ustedes tienen que quedarse acá a hacer una obra. Estamos acá para hacer una obra en la tierra. Estamos acá para hacer la obra de Cristo, la obra de Dios, mientras Él viene por su iglesia.
y necesitamos de su ayuda. Por eso el Señor nos va a visitar. Ese es el mensaje de hoy. Dios nos va a visitar. Y si algo está pasando en tu corazón, es para que tú reconozcas el tiempo de la visitación de Dios. Jesús pasó por Jerusalén, que no les terminé de contar. Y Jesús caminó por Jerusalén y empezó a llorar por la ciudad. Empezó a llorar porque él conocía lo que le pasaba al pueblo y porque sabía lo que le iba a suceder más adelante. Y él llora y dice: Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y hay un listado de profetas muertos por Israel. Usted lo puede leer ahí en la Biblia, lo puede leer en la historia. ¿Qué profetas mataron los mismos israelitas? Y por eso el Señor condena a los fariseos. Ustedes limpian las sepulturas de los profetas y las ponen bonitas, pero sus padres los mataron. Así como los fariseos mataron a Jesús. Y le dice: Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Pero les digo, no me veréis nunca más, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús los visitó, ellos no lo conocieron. Que cuando venga el Señor, tú conozcas el tiempo de Dios y de visitación de Dios. Y para eso el Señor va a orar en tu corazón. Y para eso el Señor te tiene orando. ¿Estás cargado? Ora. ¿Estás angustiado? Arrodíllate y ora. ¿No puedes con tu dolor? Arrodíllate y dile: Señor, ayúdame con este dolor. ¿Nos toca o no nos toca hacerlo? Nos toca hacerlo, hermano. Uno no sabe con el dolor que la gente tiene. Pero ¿cuál es el consejo hoy? Ora. El Señor te tiene orando. El Señor te tiene orando, hermano. En la oración está tu victoria. En la oración está tu respuesta. El Señor no deja avergonzado a aquel que ora y a aquel que le cree. La Biblia habla de muchas oraciones que hicieron los siervos de Dios y fueron contestadas. Ora, hermano, clama a lo justo, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La iglesia oraba por Pedro y Pedro salió de la cárcel. Es tiempo de volver a la oración y a la palabra de Dios, que es lo que no quiere tener la iglesia. Pero la iglesia es tibia, la iglesia la odisea, porque no quiere orar, porque quiere todo gratis, quiere todo rápido. Quiere que les hagan los milagros y ya, yo no quiero más. Quiere vivir en su carne y no quiere vivir en lo que Dios quiere que viva, en el Espíritu. Por eso es necesario conocer a Dios, hermano. Pero va a llegar nuestro día de visitación. Coloquémonos en pie, porque yo puedo seguirles predicando acerca de esto. Pero yo creo que con esto ya es suficiente. ¿Recibe esa palabra, hermano? ¿Recibe esa palabra? ¿La recibe en esta mañana? ¿Cree que algo le quedó en su corazón con esta palabra? ¿Algo de Dios? ¿Cree que el Señor quiere transformarlo y cambiarlo? ¿Que su vida depende de Él? ¿Que estamos orando, hermano, para una visitación sobre la tierra? ¿Que va a haber una visitación sobre este lugar, hermano? ¿Sobre la iglesia? ¿Que la iglesia se llenará de almas, hermano? Que amen al Señor, que lo adoren, que vengan con un hambre de Dios. Porque Dios está preparando todo eso. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana.